espera. Las voces calladas hoy pisan la escena. No es lo de siempre, venimos a hablar de todo lo oculto que quiere brillar. Hola, 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 bienvenidos, aquí estamos. Ser Rocky hoy. ¿Quién será Rocky? ¿Somos Rocky? ¿Qué es ser Rocky? Bueno, a partir de una remera y de una gorra, tal vez damos el puntapié aquí en Encastingados a una pregunta. ¿Qué es ser Rocky en la vida? Como dijo ayer el propio Nico Vázquez, terminando la primera temporada de Rocky, es caer y levantarse, caerse y levantarse, sí, tal cual. A veces viene muy seguido, ¿no? Y no te das cuenta de decir, pará un poco, ¿no? Pero cuánto a veces, ¿no? Los actores, las actrices, tenemos esto de, tal vez te caíste, mínimamente, una pequeña caída, un casting que no quedó, no quedaste, algo que no salió, y sin embargo, mañana te levantaste, volvés al ring, entrenar, mucho entrenamiento, y acá estamos, en nuestro programa de Encastingados, el anteúltimo ya, porque el 15 de diciembre es el último de este 2025, así que les agradecemos. No, ¿qué pasó? No lloren. Este es el último. El anteúltimo y el último. Bueno, habrá que ver qué nos depara el futuro. Y aquí estamos con Ro Butera. Bienvenida, Ro. ¿Cómo va? Ay, mirá el jopo que se me hizo. Mirá el aplausos jopito. De pie. Gracias por los aplausos. Pero, espera, ¿me queda bien? Bueno, me lo dejo. Muy bien. Medio así. Me hizo acordar de repente a John Travolta. ¿Por qué John Travolta? Y pero la época, porque mirá el jopo que se me hace. Está bien, ¿eh? Zafa, Sofi. Sí, Sofi también que está ahí. Está muy bien. Che, qué genia Sofi, Un aplauso para Sofi. Vamos, Sofi Quiroga. Sin Sofi no existimos. Es así, es la realidad. A Sin esa Sofi cámara. no existimos. Sin Sofi Quiroga, no existimos. Sin vos no existimos. Sin Sofi no existimos. Sin Bueno. Bonfi sí, pero bueno, lo Sin queremos Bonfi, mucho. sí, por favor. Hoy es un programa muy especial para nosotros porque queríamos hablar de esto hace rato y tiene que ver con el humor. Uh-huh. El humor de cada día, la risa. Qué importante que es la risa. ¿Cuántos dientes tenés? Contalos. A ver, ¿cuántos dientes ven tu sonrisa? Y si sos de una sonrisa más... Bueno, ¿ahí? sin dientes, sonrisa sin dientes. ¿Cuántas formas de reír? ¿Sos que alguien que se ríe como fuerte, como yo, que me río? ¿Así? Está como esa risa explotada. Exacto. ¿O sos de más? Sí, ¿y cuántas formas de humor? ¿No? Porque digo, el humor tiene varias variantes a través del tiempo, a través de lo que tal vez en una época nos causaba gracia y hoy está mal visto, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado y aquellos, en esto que es Encastingados, aquellos que tal vez comenzaron en el humor, se dieron cuenta que su camino era el humor y siguen perfilándose y transitando ese camino, tal vez digo, quedan encastingados, quedan en el medio por decisión propia, porque ven que bueno, este es mi métier, esto es lo que sé hacer, lo que me gusta, ¿para qué voy a hacer otra cosa? ¿No? Es difícil romper con eso, es difícil salir de la imagen del humorista. Vamos a ir a actores, no sé, de Hollywood, por ejemplo, Adam Sandler. Sí. Es difícil verlo a él en un rol que no sea humor. Siempre tiene el toque de humor. Si vamos a los argentinos, hay muchos argentinos que decidieron romper con eso. Guillermo Francella, por ejemplo, sí, que tuvo que hasta sacarse el bigote para decir, bueno, dejen de verme así. Y costó mucho. Uh-huh. Recuerdo que uno de los primeros cambios saliendo del humor fue con El secreto de sus ojos. Claro. Que dijo, bueno, y que costaba. Uno quería verlo a Francella también ahí. Sí, bueno, pero ahí hizo un break. Recordemos también la película realizada, dirigida por Campanella, que también fue quien... Ahí la dirección también fue muy importante y el cambio total de Francella, como decía, ¿no? De hecho, lo ha comentado en algún momento, que ellos salían de filmar en la zona de tribunales, él iba caminando con Darín y la gente que caminaba por ahí por la zona, lo iba a saludar a Darín y a él prácticamente qué divertido, lo desconocía. Habrá sido divertido, ¿no? Sí, Habrá sido divertido. Sí. Bueno, aparte del humor, hablando de humor, gente
Gente que tiene, sí, pero gente que tiene muy buen humor, Juan y Jorgito de nuestro equipo técnico, sí, bueno, a ver, bueno, buen humor a la mañana eso de buen humor, no se lo crucen a Juan a la mañana. Y Jorge, esa risa, y Jorge, bueno, nuestro equipo técnico que hacen posible que estemos aquí, Sofi Quiroga en la producción y también, ¿no? Estamos aquí a través de Fundación Sagay Radio, @FSagay en Instagram, en TikTok también y en Twitch como @FSagay y en YouTube Fundación Sagay. Se viene, bueno, tuvimos hoy una programación muy, muy interesante, Monstruos, con Agustín Aleso y Leo Sbaraglia. Detrás del personaje, entrevista a Eduardo Blanco, también con Campanella haciendo algunos personajes muy, muy que tenían que ver con el humor, la nostalgia, ¿sí? Inútil, necesario con Maulio y Mar, ¿sí? Nuestros compañeros aquí en la previa, charla oda, Augusto Fernández, la personalidad expresiva del actor y la adaptación audiovisual del cuento La Barrera. Ahí teníamos algunos actores y actrices que hablan muy bien también de la posibilidad de llevar adelante un trabajo a través de la Fundación Sagay. 11 30 74 27 00, nuestra línea de WhatsApp. Quería tomarme este pequeño paréntesis para hacer la presentación del equipo técnico. Y nos vamos entonces a el humor a través del tiempo, los programas de humor a través del tiempo. Bueno, algo que decías también, Bonfi, hace un rato, tiene que ver con que el humor fue cambiando, ¿no? Y cambió porque la sociedad cambió. Y es muy difícil hacer reír. Dicen que es más difícil, vos como actor respondeme esto, dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar, hacer llorar es más fácil. Como que es más fácil caer en la nostalgia de las personas y que todos tenemos dolores parecidos. Todos lloramos cuando ya pasamos los 30 por alguna muerte, por ejemplo. Supongo, creo yo, que tiene que haber algo innato en el humorista, en el comediante, en el actor cómico. Hay algo ahí innato que yo digo, cuando de pronto ves a alguien que con un gesto, con un bocadillo, con una forma de decir algo, causa gracia o hace reír, ahí hay algo que creo que el comediante lo tiene, ya nació con eso, ¿no? Bueno. Después hay que experimentar y hay diversas posibilidades dentro del humor. Pero sí, creo que hacer humor es más difícil muchas veces que el drama. Bueno, acá estamos viendo en pantalla a Poné Franchella. Este es un personaje de Enrique el Antiguo, con el Puma Goiti, Emanuel Witz. Antigüedad, ahora te voy a matar. ¿Qué es esto? Este es un personaje que sigue vivo. A veces me pasa con mi grupo de amigos que cuando alguno dice algo que suena como medio antiguo es, me estás cachando. Lo seguimos haciendo. También el humor tiene eso, queda en el tiempo y lo puedes seguir usando. Un personaje de los que hacía en Poné a Franchella, sí, ¿no? Sí, año 2002, 2003. Bueno, esto es Cha-Cha-Cha, ¿no? También otro tipo de humor, casero. ¿Vos sabés qué esta yo agarro? Yo ya en el año pasado, cuando fue en el Uruguay... Habría que preguntarles cuánto hay de guión y cuánto de impro, ¿no? Capusotto, bueno, esto también. Todo por 2 pesos. Sí. Un humor que, como decíamos, algunas cosas cambiaron, pero también el humor tiene su toque de nostalgia, que vos volvés a mirar algo que te hizo reír hace un tiempo, sí, y te reís. Siempre hablando de cosas que... Además, recordemos, Todo por 2 pesos, que es un clásico de una época donde justamente era todo por 2 pesos. Sí. Bueno, qué decir, Antonio Gasalla. Y también, fíjate, dentro del humor, y hay muchos casos, como Javier Portales con el Negro Olmedo, en este caso Norma Pons con Gasalla, cómo construían ese humor en equipo, ¿no? Mira, Canal 9 Libertad es eso. Bueno, Gasalla también, un actor que hizo mucho humor durante muchos años y también en la parte de dramática se le llevaba muy bien. Sí. Juana Molina, que salió, recordemos, del grupo de Gasalla, ¿no? Cuando Gasalla lo hacía en ATC, en Argentina Televisora Color. Bueno, Juana, además que la pueden ver en El Marginal, en la última temporada. Sí. Bueno, muy bien. Tenemos ya invitado
vamos a ir a lo que es el humor desde otra forma de construcción y también en esto, ¿no? Cuando hablamos de el autocasting, cuando hablamos de la virtualidad, cuando hablamos de grabar a veces de manera remota, hoy también usamos la tecnología para tener la posibilidad de tenerlo a él del otro lado. Bienvenido el señor Martín Pugliese. Hola. Ahora sí. Porque yo me estaba viendo, pero digo, espero no estar ahí como un fantasma. Ya porque es un los buen estaba chiste viendo, ese. pero digo, de golpe entré, digo, espero no haber entrado, es como entrar por detrás de la escenografía. Quiero Claro. saber si se escucha bien y se ve bien. Sí, súper bien. Excelente. Y gracias por esta posibilidad de hacerlo remoto y virtual, porque diciembre es diciembre y Sí. empezó con todo. Sí, Por- hoy es lunes 1 de diciembre, todo el mundo dice que es la semana perfecta. Están hablando de eso en las redes, que es lunes 1, martes 2. Eso es para los que acomodan los billetes de 100 hasta el de 20. Sí. Así, Hola, en acá orden. estoy, ¿cómo te va? Soy yo. Igual para mí es la semana perfecta porque cuando termina, o sea, llegamos al 8 de feriado. Entonces ahí sí también. Ahí Es te hermoso. Muy corona la Muy semana bien. perfecta. Bueno, Martín, bienvenido, se te escucha, se te ve bien. Justamente en esto de la virtualidad, ¿cuánto te sirvió, cuánto se te acomodó cierta cosa en la virtualidad con esto? El humor a través de lo virtual, cuando comenzó la pandemia, ¿hubo algo ahí que, digamos, que la pandemia nos llevó a una virtualidad extrema en un momento? Decís, che, esto me sirve también para meter algo de humor. Se me ocurre, como primer disparador. Hacer lo mismo que ustedes, chicos. O sea, hubo que hacerlo y ahí nació el autocasting, creo. No sé si ya existía tanto o no, pero me parece que aprovecharon para meter con todo y hubo que hacerlo. Hay herramientas que a mí me gustan mucho de la virtualidad. Me gusta dar una pata de mis clases, me gusta darla virtual. Cuando es muy teórico, yo prefiero virtual. Porque bajo mejor la información, puedo compartir videos, pero bueno, sí, siempre lo presencial es 100 veces mejor. Pero en ese momento hubo que hacerlo porque era una necesidad no solo laboral, sino espiritual. Entonces hice shows virtuales, donde la gente comentaba ahí abajo en el momento, hicimos muestras de alumnos virtuales. No lo elijo para nada, pero cuando lo hicimos y también empezaron a hacer algunos streamings y cosas. La verdad que me gustó hacerlo, no puedo negar esa parte. Martín, bueno, estamos acá en Encastingados, que es como, bueno, el título del programa es un juego, ¿no? De aquellos que tal vez quedaron presos de un personaje o se fue como dando un devenir, ¿no? De ciertos personajes parecidos, ¿no? En tu caso, el stand-up, el humor, ¿es algo que lo reconociste ya desde muy chico? ¿Es algo que fue una decisión y bueno, voy por este camino y sigo experimentando en esto? ¿Cómo nació y cómo...? Un poco ambas, pero fue una decisión, pero yo empecé como ustedes, digamos, mi mundo es el teatro, desde los 15 años. 15 años ya decidido a estudiar y empecé a estudiar y en 2001 recién llega el stand-up a mí y lo elegí. Porque sin dejar de amar el teatro, encontré como disciplina en el stand-up la posibilidad de jugar a aquello que me habían enseñado, que era, no solo es ser un comediante que puede decir desde el texto o desde una idea, sino que había encontrado como un guiño a Shakespeare y a Peter Brook en el stand-up. A mí me parece que el espacio vacío se cumple perfecto en el mundo del stand-up y lo amo, por eso lo amo y me da todas las posibilidades. Es como, bueno, tenés este cuadrado para jugar y vas a jugar a lo que quieras. Y a mí el stand-up me enamoró. Por eso es que decidí, ahí sí, tomé la decisión de dedicarme de lleno a la comedia. Bueno, fuiste uno de los primeros también en hacer stand-up en un momento donde el país hizo un quiebre en el humor. Porque fue, bueno, el stand-up fue una nueva forma de humor y después sí, más gente empezó a hacer. ¿Cómo fue para vos ese momento? Hace un rato repasábamos un poco de lo que fue el cambio de humor a través del tiempo y creo que el stand-up hay que poner como una linita stand-up argentina en el humor argentino. Me parece que está bueno esta división o este diseño que están haciendo porque muchos de los que vimos en tele venían de lo que fue el post-paracultural, digamos, los que vimos recién, ¿no? Que Sí. Sí. fue el post-paracultural, que fue buenísimo.
Y en un momento eso como que llegó no sé si a su límite, pero a su cúspide. Todos estos representantes fueron a la tele, o sea, salieron de esos lugares en donde estaban, en el under, y la gente que quería seguir reproduciendo el espíritu del paracultural, me parece que ya no estaba bien lo que estaba haciendo, como que no era suficiente. Ese espíritu se llevó a la tele y se llevó al teatro grande, con Urdampilleta, con Tortonese, digo, se llevó a otros lados, y para mí eso estaba bien, pero que gente que recién empezara quisiera continuar con eso, que era lo que se seguía haciendo, no era una buena idea para mí. Y el stand-up aparece justo en ese momento. Y para mí eso fue una buena idea en el materia del humor. Como que el stand-up cumplió dramatúrgicamente una función especial en el mundo en la escena de teatral argentina. Para mí trajo un color nuevo a la dramaturgia argentina. Una forma de hablar de cosas diferente. Digo, después te puede gustar o no gustar. Hay mil estilos dentro del stand-up argentino. Por suerte, en Latinoamérica estamos muy bien nosotros. Y apareció y sí, fue algo nuevo. Y fue 2001, no es caprichoso que haya sido en el año de crisis Sí. mayor, en donde no había ni para comprar un repasador. Tenías ahí como, bueno, mucha tela, ¿no? Para un stand-up que venía, bueno, desde un momento tan caótico, ¿no? Del país, ¿no? Pero, Martín, bueno, y a través de los años fue cambiando también el stand-up, la manera de hablar con el público, digamos, de poner también el protagonismo en aquellos que hoy veo de pronto stand-up donde hay un diálogo permanente con el público. ¿Eso también fue modificándose? Sí. Y empezó como un humor Sí, más inglés, ¿no? sí. También. sí, más norteamericano que inglés, porque es centralmente norteamericano y los ingleses lo adoptaron, pero los yankees lo tienen como muy claro, el mundo del stand-up. Pero esto ya pasaba en Estados Unidos y muchos comediantes de acá empezaron a tomar eso como un formato. Es una de las posibilidades que te da el stand-up, es decir, se llama crowd working, es decir, trabajás con el público, ¿no? Estás trabajando con el público, haciendo lo mismo que harías en tu casa, en un papelito o en la compu, en vivo con el público. Y algunos lo adoptaron, y no es el 100% de su show, pero es el 100% de lo que muestran en redes. Entonces parece que los shows son solo hablar con el público. No es solo eso, sino que es mitad-mitad. Pero claro, aprovechan los comediantes, por ejemplo, te digo, Lucho Mellera, Tony Ballarini, los que me parece que son en este momento los dos emergentes más claros de ese estilo, lo muestran el 100% de eso y guardan el material más clásico para no mostrarlo. Pero se sigue haciendo stand-up de todas las maneras. Yo lo que no voy a hacer es criticar nada de lo que vaya cambiando, porque así como a mí me gustó ser parte de una movida nueva, yo creo que el stand-up para poder seguir vivo, tiene que poder abrazar cada cambio que aparezca. Me parece que es por ahí. Sí, y Es también eso. en cada uno de los actores que se paran enfrente al escenario, el público lo elige porque siente algo, siente que quizás se anima a decir las cosas que no puede decir, o se siente representado por la historia, o algo de la confianza. Son como puentes también, ¿no? Porque Sí. lo que se está viendo ahora en esto que decís, ¿no? De fragmentos que se suben a redes sociales, es que la gente se anima a hablar. Está pasando algo muy, muy loco. A mí hay sí, habiendo dicho anteriormente lo que digo, ahora voy a hacer no digo sobre el estándar, hablo sobre la necesidad de la gente. Y el hecho artístico está bien a veces que se complete, digo, vamos a hablar de, qué sé yo, cosas como de la guarda o ese tipo de eventos. A veces está bueno que el evento artístico pareciera que completarse con el público es como una especie de vanguardia o novedad. Decir, che, ahora es el público el que hace las cosas. Y a mí me parece que no podemos descuidar que el público siempre hizo las cosas. Cuando el teatro está bien hecho, es el público el que termina de completar en su mente y en su emocionalidad. Es el que termina de dar el sentido a la cosa. Entonces, para mí un espectáculo participativo no es en el que el público habla, necesariamente. Puede serlo. Pero puede participar más de un espectáculo alguien que está totalmente callado durante toda una función porque se metió ahí adentro, porque vos le diste las herramientas para que lo hiciera. Entonces, en eso yo meto acá mi cuña y digo, el show participativo no siempre es el más participativo de todos. Y esto es de lo que quería hablar, que es
el público argentino y mundial, a mí me parece que está queriendo un protagonismo absoluto de los acontecimientos. A mí no me gusta nada eso, nada, pero nada, ¿En qué nada que sentido? quiere decir. Porque me parece que la gente solo quiere escuchar hablar de sí mismo. Es eso lo que está pasando. Puede Y ser, pasó en el Martín, rock. puede Y ser que perdón, Ah, sí, no, no te digo, escucho, te escucho. perdón, estamos también con la cuestión técnica que yo me voy amigando. Pero digo, puede ser también que haya un tema de ansiedad en el público que hoy de pronto van al teatro y no apagan el celular, tratan de ver una obra que no dure más de 1 hora y cuarto. No sé, me surge eso, ¿no? Como que tal vez es esa ansiedad de te interrumpo, ¿no? Y vos ya tenés Claro. diagramado un espectáculo donde decís, che, yo no sé si acá tenía que entrar tal espectador a hablar, ¿no? A veces cuando sucede algo y uno lo puede tomar y es mágico y está muy bueno, pero más cuando es algo realmente espontáneo y no esta idea de tengo algo para decir, entonces voy a ir a decirlo. A mí es esa, pero no es que no me guste el acontecimiento, no me gusta el por qué, el, el punto el punto de inflexión que lleva al público a querer ser protagonista 100% desde ese lugar. Eso me desagrada bastante, pero a nivel social, no estoy analizándolo teatralmente. Ujú. Pasó en el rock también, el protagonismo estaba del lado del público más que el del músico, y trajo consecuencias muy negativas después para el rock en Argentina, eso, en algún momento. Esta idea de, es la hinchada más importante que el show, que el fútbol, que el jugador de fútbol, digamos. El hincha es más importante que lo que pasa ahí adentro. El exceso de eso lleva a problemas para mí. Mi Ujú. forma de verlo es ese. Martín, viste que hablamos acá de estar encastingados en un personaje y bueno, el humor te caracteriza, o sea, vos ven tu cara y ya sabemos que venís con humor. ¿Te pasa con querer estar serio en un momento y que la gente piense que estás haciendo un chiste o que empezás a hablar y de repente te das Sí. cuenta de que estás haciendo stand-up en una reunión de amigos? Me pasa que en general yo no quiero ser gracioso. O sea, algunas veces sí, pero digo, en general no quiero ser gracioso y mi forma de pensar a veces tiene como... Es un poco absurda, en el sentido de que a veces estoy diciendo algo que no sería lógico decir en ese momento. Y parece como que estoy hablando en broma, o no sé, digo, genera como ese tipo de reacciones. Y yo digo, no, lo estaba diciendo en serio. Bueno, es algo que me pasó siempre, en general. Pero por esta cuestión de no saber ubicarme en hasta dónde podría yo decir algo en un lugar o no, digamos, qué es lo que las formas deberían ser cuidadas de determinada manera. Y a mí nunca me importó demasiado eso, pero no por rebeldía, Mm. es porque no me importó, digamos, ser fiel a lo que un momento debe ser. Y eso me trajo eso, como una gracia, como un coletazo de gracia que evidentemente el humor es eso, ¿no? Que tiene esta inadecuación. Ujú. Martín, y bueno, sabemos que también das talleres, clases de stand-up. ¿Qué tiene que tener un posible stand-upero a la hora de decir, che, me parece que tiene las condiciones y a través de los cursos que das, bueno, los vas formando en eso? En general, el que parece que tendría las condiciones es el más duro como alumno. Es, Tiene que ser un ser humano y un ser humano con absoluta sinceridad. Eso es lo más importante. Y a veces la gente que es empujada a hacer stand-up por otros es la que ya tiene armada como una máscara social muy potente, que incluso en el stand-up a veces es como una cáscara que no ayuda para estudiar, porque decís, bueno, pero ¿qué hay debajo tuyo? ¿Qué vas a contar? ¿Qué cosas vas a decir? Y eso es algo que se trabaja, pero en general tiene que ser gente con ganas de poder narrar cosas eh, profundas en el sentido no de grandes temas, sino Ujú. profundo en cuanto a interno, a algo realmente mínimo que pueda ser escarbado por la persona y que tenga ganas de hacer ese trabajo, no de, bueno, voy a hacer estos chistes que están en redes sociales, más o menos, y le voy a dar mi forma y digo, esa parte está buena para el principio, por ahí, Ujú. para subirte al escenario la primera vez, pero en realidad el verdadero trabajo del comediante es indagar un poquito Bien, más.
Bien. Bueno, Bueno, contanos como lo que antes de mostraron despedirte, antes, ¿no? es placer tenerte sobre el prócer del stand-up, el prócer del stand-up, ¿cuándo se vienen las próximas funciones? Ahora viene las últimas, viene Bernal el jueves 4 y después viene Los Polvorines, que es mi casa, ¿no? Sí. Que es el 19, ahí hacemos un brindis final y después sí agregué algunas en Las Grutas y Puerto Madryn, los primeros días, sí, hermoso, los primeros días de enero. Así que eso es lo próximo que Bien. viene. Y aquellos que, bueno, quieran seguirte en las redes, Martín Pugliese Oc en Instagram y ahí se van a enterar de todo, de la escuela, de las funciones, de las pavadas que decimos arriba del no, escenario. va. Buenísimo. Bueno, buenísimo. excelente. Gracias, muchas gracias Martín, un placer tenerte acá y bueno, hablar también del humor de una forma quizás un poco más seria, pero que es imposible no sonreír. Sí. Bueno, gracias a La ustedes. próxima vamos por ese mate, ¿eh? Sí, buenísimo. Acá cafecito. Martín Pugliese, gracias querido. Gracias, aquí Martín. En Encastingados. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos porque hay mucho más humor aquí en Encastingados por la Fundación Sagay. El Plosel. Luces apagadas, la cámara espera. Las voces calladas hoy pisan la escena. No es lo de siempre. La unión de nuestro colectivo hizo posible el nacimiento de Sagay y con ella la gestión de nuestro derecho de propiedad intelectual. Sin una gestión colectiva, el pago por nuestras interpretaciones en las pantallas será imposible. La fortaleza de Sagay la construimos entre todas y todos. Sumate con tu firma. Sagay nos une. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Cada vez que un o una artista interpreta un papel, aporta a la composición del personaje su impronta artística única e irrepetible. Existen tantas interpretaciones posibles como intérpretes. La Ley Nacional 11.723, al igual que otras legislaciones mundiales, reconoce a los y las intérpretes un derecho de remuneración por la explotación comercial de sus obras en las pantallas. Sagay es la entidad argentina que gestiona y distribuye esos derechos intelectuales. Sagay nos une. Luces apagadas, la cámara espera. Hola, sí. ¡Ay, estamos al aire! Ay, qué risa. Ay, qué risa que me da. ¡Qué falsa! ¿Sabés qué me pasa a ¿Qué? veces? Como yo tengo la risa muy de con mucha Explotada. en mayúscula, mi hermano, que le mando un beso grande, siempre me dice que Nahuel, dice que mi risa es falsa. Cuando yo me río me dice, ¿qué te reís? Falsa. ¿Viste? Muy de hermano. No. ¿Viste que los hermanos son muy así? ¿De qué te reís? Falsa. O como esta cosa de, no sé, de como que uno se ríe y la risa... Sí. La risa es una máscara. Él miraba la cámara. Sí. Mirame a mí porque tengo que decirte que ya está conectado el invitado, por ok. favor. Bien. ¿La risa es una máscara? La risa es una máscara. Qué buena pregunta aquí. La primera pregunta para darle la bienvenida del otro lado al hombre de las 1000 caras, de las 1000 voces, Iván Ramírez. ¡Hola! Hola Gus, hola Ro, ¿cómo andan? Qué placer hablar con ustedes, ¿todo bien? No te escuchamos. Estás muteado. ¿Viste la famosa frase Como en de pandemia. de 2020? No sabemos si somos nosotros. Ahí. A ver. habla. A ver ahí. Bien, hola. ahí está. Ah, bueno. Ahora sí. ¿Cómo andan, Gus, Ro? ¿Todo bien? Bien. Bien, qué ¿Será lindo esta la tener. verdadera voz de Iván Ramírez o me está metiendo No sé, ya? Ni yo sé, ni yo. Buen inicio de la pregunta. Antes que nada, bienvenido. Y digo, ¿cuál es la verdadera voz de Iván Ramírez? Que es una muy buena pregunta. Vos sabés que me pasó toda la vida y después directamente uno empieza la búsqueda, ¿no? De la voz, pero te das cuenta que en realidad mi voz tiene un poco de todos los personajes que hago, porque uno por ahí, no sé, te levantás medio dormido y hablas como un personaje, o alzás un poco la voz y se parece a otro personaje, y así convivo con todos los personajes, o me pasa que hablar, no sé, con un amigo y que se ría y
Yo le digo, pero ¿de qué te reís si no te estoy diciendo nada gracioso? Y no, me hiciste acordar porque dijiste una frase que me hizo acordar a un personaje. Entonces muy pocas veces toman en serio, ¿viste? Lo que uno habla, pero bueno, hay un poco de todo en la voz. No, y además digo, está bueno, seguramente tenés como un autoconocimiento y a partir de ahí saber qué desarrollar para cada personaje, ¿no? Ahora, Iván, Claro. ¿cómo comenzó esto? Hoy estás viviendo un gran momento artístico. Digo, ¿cómo comenzó? Porque muchas veces aquellos que en algún momento hemos hecho alguna imitación o alguna cosita, empezábamos en la primaria, ¿te pasó algo por ahí? ¿Cómo surgió esa cosa de decir, che, qué facilidad que tengo para esto? Sí, justamente empezó en la primaria, que yo imitaba a las maestras, entonces volvía locos a mis compañeros, viste, no sé, volvíamos de recreo y cuando entrábamos todos al aula, viste, por ahí la preceptora, los que se quedaban ahí dando vuelta, tiraba una frase que decía, perdón, entonces todos se asustaban. Entonces yo empecé a imitar esas cosas, ¿viste? Y me di cuenta que ahí tenía la facilidad de poder copiar, de poder falsificar una voz y que los demás caigan. Y me miraban y me decían, ay, sos vos, guacho, me hiciste asustar pensando que era la... Y dije, che, esto está bueno, esto está copado, hasta que mismo mis compañeros me dijeron, ¿por qué no empezás con algunas voces famosas? Y empecé en la búsqueda de algunos de los más populares, ¿viste? Un Fito Páez, un Charly García, un Calamaro, que todos los imitadores creo que empezamos por ahí. Y después, bueno, ya me di cuenta que pasaron los años y fui sin querer incorporando nuevas voces, que esto me sale de manera muy inconsciente, no es que me costó siempre o algo, viste, no sé, me cuesta captar una voz y miro mucho video hasta que me salga, hasta que practico y practico. A mí me sale inconscientemente, sin querer, te escucho 2 segundos, registro la voz y después lo tiro, hay veces que lo tiro en modo de chiste y después queda, viste, y digo, ok, vamos a laburar esta voz. Pero hay personajes que nacen sin querer. Y te pasa que, no sé, estás hablando con alguien y te concentras en la voz y en el tono de su voz y en qué... Porque no es solamente la voz lo que vos imitas. A mí me pasa cuando Sí. te veo, por más que estás maquillado, es otra cara. Tu cara cambia. Recién cuando Bonfi Sí. te decía cuál es tu voz de verdad, yo también pensaba cuál es tu cara real. O es como que... Sí. Porque cambias la vista, Total. la forma de Sí. expresar esto, el cuerpo, cuando haces las canciones, por ejemplo, que vas cambiando Sí. la voz una atrás del otro, que son microsegundos, pero cambias entero. Me pasa que sale tan natural que hay veces que, viste, me dicen, che, ¿cómo pones la cara? Y por ahí, viste, no es que yo practico y digo, bueno, tengo que poner la cara de... Me sale, me meto tanto en el personaje y creo que viene por un lado actoral, de meterse tanto en la piel del personaje cada vez que me toca hacer una caracterización y por ahí tengo que salir en un programa de televisión con algún personaje, hago obviamente un calentamiento del personaje mientras me estoy maquillando y todo eso, me voy ya metiendo en la piel del personaje y diga lo que diga, va a salir del personaje. Entonces, todo eso siempre me salió de manera muy natural, ¿viste? Nunca salió forzado, nunca me salió... Nunca es algo que me costó, ¿viste? Como que siempre dije, bueno, el personaje hace así y le doy paso al personaje. Es como que me abandono un rato, Iván y que el personaje juegue, ¿viste? Lo vivo con una gran libertad eso y eso está bueno. Iván, y en la construcción del personaje, un poquito lo que decías, ¿no? Y lo que decía Ro también, a mí me parece que más Sí. allá de la imitación, creo que vas mucho más allá de eso, ¿no? De una simple imitación, vas recreando y transformando ese personaje. Hay algo ahí Sí. también de construcción que va desde lo técnico, encontrar la voz y después va laburando el personaje. ¿Puede pasar de esa manera? Sí, lo más importante es la psicología del personaje. O sea, vos podés imitar bien la voz, podés imitar bien los gestos o podés estar igual con la máscara, con la peluca y todo. Pero para mí lo fundamental de una imitación es la psicología, entender cómo piensa el personaje, por qué responde de esa manera, qué va a responder frente a preguntas. Porque digo, yo imito a Lionel Messi, por ejemplo, por poner un personaje. Imito a Messi y por ahí me hacen una pregunta que nunca se le hicieron a Messi. Y yo te tengo que responder de pensar cómo respondería Messi. O sea, es un laburo muy grande el del imitador, ¿viste? Por lo menos a mí me pasa que esta es mi forma de laburar con los personajes, los tomo muy seriamente, si bien todos, obviamente que los llevo al humor, pero para mí hacer humor es algo muy serio, digo, porque no es joda, no es algo, un chiste y hacer 2 muletillas y ya está, sino que el personaje tiene una psicología que es muy Sí. interesante y cuando la tenés, ahí es algo que sucede la magia, como quien dice, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento que te animaste a subir este talento que tenés a redes sociales? ¿O qué fue el empuje?
Porque Me naciste pasó, ahí en las redes, ¿no? Las primeras veces que se te dio a conocer fue por redes sociales. cuando empezó Instagram, yo empecé a subir algunos videos, viste, imitando. De ahí me llamaron del programa de Guido Casca para participar en 2016. Me llamaron para estar ahí en sus programas, pero después cuando llegó la pandemia, me descargo TikTok, entonces empiezo a subir videos por ahí, empecé a jugar mucho con los personajes. Y ahí fue como un boom, ¿viste? Ahí como que toda la gente estaba en su casa y todos estábamos viendo qué hacer o qué mirar porque no teníamos ninguna otra posibilidad. Entonces, gracias a eso, ¿viste? Es como que se dio a conocer muchas imitaciones, muchos personajes y hoy en día es la red social que más tengo 3 millones de seguidores, ahí es un montón y es una locura lo que uno, ¿viste? Entonces, por ahí te reconocen por algunos videos o el imitador de Barassi o el de Franchella o el de, ¿viste? De los políticos. Entonces, eso es muy divertido, pero creo que las redes han ayudado mucho en todo eso. Sí, digo, ahí es importante porque en otra época, tal vez aquellos que imitaban en la década del 80, en los 90, Sí. aquel primer Nito Artaza y tantos otros, Claro. era o ir a Domingo para la Juventud o ver de qué Sí. o empezar a hacer shows en pubs, ¿no? Que era la década del 90. Hoy las redes también te sirven mucho. También, Iván, quería saber si hoy digo que hablamos aquí en esto que es encastingado, digo, uno también Sí. por decisión propia decís, bueno, este es mi lugar, acá son aguas profundas, pero digo, aguas en las que te manejás muy bien. ¿Tenés pensado como Sí. salir un poquito de esto o decir, no, sigo en esta, que me va muy bien? Mira, yo creo que a mí me encanta, amo hacerlo, o sea, lo hago, es una pasión, ¿viste? Cuando uno encuentra la pasión es muy difícil de abandonar, porque lo haces, lo disfrutás y uno se pone muy feliz con eso. Sí me gustaría de a poco empezar a ir a la parte más actoral, por ahí en una serie o en una película y tener el desafío de interpretar un personaje que no sea una imitación, o me va a pasar que el año que viene se estrena una serie de la cual soy parte y me tocó imitar, no imitar, sino actuar como el personaje, que es un personaje que encima era difícil porque ya lo venía imitando siempre relacionado al humor, pero ahí de manera seria, ¿viste? En un contexto. Entonces es un conductor muy famoso, no puedo decir nada porque si no, no puedo decir nada, pero va a estar muy bueno. Sí, no, caemos en gana todo, pero eso va a estar muy bueno porque digo, el imitador, por lo menos en mi caso, no solamente me gusta encasillarme en el humor. O sea, puedo interpretar a un actor o un personaje en una serie, en una película. Me ha tocado hacer a Ricardo Ford en su serie y ha sido un desafío donde el director me dijo, mira, todo bien con la frase, con el mamá, con el Miami, con mamá, pero acá hay que hacerlo a Ricardo Ford en esa voz que tenía detrás de cámara, esa voz tranquila, serena, neutral. Entonces, esos desafíos me gustan. Y la conducción también me gustaría mucho también. Así que, Bien. Claro, pero de a pienso poco, en sacarle esto tengo que 27, ¿viste? quizás- Como, Sí, le agregas algo bizarro para que se note más el personaje, no sé, cuando haces a Milei Claro. o algún político, resaltar Sí, sí. todo lo que tiene Sí. de exagerado y que ahí se nota Sí. más. Es un re desafío sacarle eso porque eso es lo que quizás te hace que se parezca más al personaje. totalmente, y pasa mucho, ¿viste? Y con la actualidad también jugar con todo eso. Digo, hay veces que la persona real ya tiene un humor o ya es un meme en sí, y decís, ¿cómo hago una imitación de esto cuando ya esto ya tiene humor y la gente se está riendo de esto? Entonces digo, es muy difícil, pero bueno, me ha pasado mucho con la parte política, que este año fue un año muy político, entonces me ha tocado interpretar personajes que vos decís, bueno, viste, volver con este personaje y hacerlo en un contexto, pero siempre trato de separar todo, ¿viste? Y siempre lo aclaro, digo, por lado de si me llaman para hacer a Milei, si me atacan, agárrense porque yo soy Milei y voy a contestar. Lo mismo que si me toca hacer a Kicillof, agárrense y si me atacan voy a contestar como Kicillof. O sea, yo soy el personaje, no es que soy una parodia o voy a burlar al personaje. En ese momento yo trato de ponerme en la piel al 100% y bueno, y ganar todo terreno con el personaje como lo haría el personaje. Y en tus redes haces un poco de equilibrio, ¿no? Si subiste un personaje que pertenece a un partido, Sí. vas por el otro. Como que así sobrevivís Sí, porque- al hate. Sí, igual yo te digo, yo amo el hate porque
nada, todo lo que te comentan, y viste, yo digo, y se ponen a discutir debajo y todo, y yo digo, bueno, chicos, mátense, discutan lo que quieran, a mí me ayudan a hacer viral, porque mientras más comentarios hay, más viral se hace el video, entonces comenten, hagan lo que, además, hay a veces que a propósito, no sé, escribo mal una palabra, y todo el mundo diciendo, no, burro, va con B corta, bueno, me están generando comentarios, entonces yo busco eso también un poco, es un poco el juego, es un poco entender que las redes sociales son un juego, y nunca vas a tener conforme a todas las personas, o sea, hagas un político o hagas un futbolista, haces a Riquelme, los hinchas de River te salen a decir de todo, haces a Gallardo, los hinchas de Boca te dicen, bueno, es un poco de todo y es entender que nunca vas a conformar a todo el mundo, listo. Seguro. Por momentos siento que me habla Franchella, no sé, en algún momento, en alguna cosa. Uy, papi, que viste, lo tengo tan incorporado, Guillermo Franchella, que es una cosa hermosa, papi. Viste, voy y me levanto después de que gana Racing y digo, hermosa mañana, ¿verdad? Ese Pero, Franchella, no, hay mucho de eso. ¿Cómo lo digo? Esto igual ya lo contaste, pero el público se renueva. Hubo como un hallazgo en eso, ¿no? Porque también de pronto, Sí. uy, ay, esto, ay, ¿cómo fue? No, me ha pasado que venían un fin de semana de eventos. Yo trabajo mucho en los eventos privados, ¿viste? Entonces, Este mes viene. le mandan. Sí, este fin de año se viene con todo. Bueno, estuve en Viedma este fin de semana, ahora me voy a Tucumán el fin de que viene. Y me ha pasado que estaba con la voz rota. En ese momento era nada, no tenía cuidado de la voz para nada, que ahora sí cuido mucho la voz. Tengo a mi fono, que es Débora Goodkin, que es la número uno Sí, para la mí de la conocemos, le Argentina. mandamos un beso enorme a Débora. Débora es la número uno y me ha enseñado y me ha dicho, frená la pelota porque estás aniquilando la voz, para un poco. Entonces, bueno, con ciertas herramientas, hoy en día puedo cuidar la voz porque en los shows canto como Luis Miguel, como Bad Bunny y como Montaner, entonces, bueno, o imitar a Pergolini, que es una voz rota, Franchella es una voz rota, y en ese momento, bueno, no cuidaba tanto la voz y entonces estaba con una difonía muy, muy tomada, ¿viste? La voz así, me dice mi amigo, ¿te sale Franchella? No, le digo, ¿cómo me va a salir Franchella? Fíjate que te sale Franchella. Entonces con el audio de WhatsApp me pongo a escuchar y digo, hay algo acá, y pongo el capítulo de Casado con Hijos y con la voz que tenía empiezo a practicar un poco y empiezo a buscar la tonalidad de este Pepe Argento, pero me cago en la puta madre, Moni, y lo llevé a los agudos y todo, y ahí salió. Y ahí decís, wow, qué locura, Sí. ¿viste? Qué Porque bien, qué bien, qué que bien. salgan personajes así de la nada es como, wow, y así me han salido muchos. Por eso te digo que los personajes llegaron a mi vida de manera inesperada y después dije, bueno, vamos a practicarlos ahora sí para generar un buen guión, un buen contexto también. Iván, hay un tema que va dando vuelta, aquello que trabajamos también con la voz, desde el doblaje, la Sí. locución. ¿Qué pasa hoy con la inteligencia artificial? ¿Puede haber hay una cosita que nos está como un cuco que está dando vueltas? ¿Cómo lo vivís vos? Mira, la inteligencia artificial yo lo vivo como algo nuevo y que hay que adaptarse, ¿viste? Es como todo. O sea, lamentablemente hay que adaptarse porque es algo que superó. Yo creo que cualquier persona hoy en día tiene acceso a eso y con un prompt, eso es una cuestión de prompt, que podés crear una imagen, que podés crear un audio, hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo siento que la inteligencia artificial hay cosas que podés decir, bueno, es la IA y hay ciertas, no sé, nada va a compararse con una foto que podés estar vos y que se nota que sos vos, a una inteligencia artificial que hay cositas que se notan, que no es real. Entonces, si bien asusta un poco, pero creo que es como todo, ¿viste? Cuando la mal usás, y ahí tiene sus problemas, tiene graves problemas la IA, pero cuando hay un buen uso en donde, nada, te aporta, te ayuda y te ayuda sanamente, yo creo que ahí hay que adaptarse. Yo uso, por ejemplo, mucho la IA en deepfake, en donde me pongo la cara de la persona sobre mi rostro y siempre aclaro, ¿viste? Abajo pongo, en este video se utiliza la IA de deepfake por las dudas, porque hay Sí. gente que me pasa que estoy teniendo un grave problema, como por ejemplo hay dos imitaciones de Ale Sanz y de Residente Calle 13, que los imito y no estoy utilizando inteligencia artificial, y cada vez que subo un video, las redes sociales me lo aniquilan, me lo sacan porque es como que detectan que hay copyright y que estoy usando la voz original. Ah. Y digo, no es la voz original, es la imitación, ¿viste? Entonces no puedo subir esas imitaciones, pero me lo detectan para bien, digo, me pongo contento Sí, porque claro. digo, bueno, son imitaciones muy logradas, pero a la vez digo, las quiero subir y, ¿viste? Como copyright, no las puedo subir y es como, uy, pero bueno, creo que hay que controlar, hay que ser consciente de dónde llevamos esto y bueno, que ojalá que también en un momento se va a tener que medir un poco, Claro. porque si no, Sí, y lo que nada. está bueno también en tu área es que
las personas que consumimos lo que haces es que queremos ver Sí. a un humano haciéndolo. Exacto. Viste que si se no nota, pones un cuando hay un video. robot atrás, Ujú. sí, se nota, se nota. O sea, yo creo que se nota la voz, cuando ponen la voz de uno cantando la de otro, se nota, es medio robótico, pero cuando lo hago yo, por ejemplo, de una canción cantada por diferentes personajes, ahí te das cuenta que hay una imitación porque le estoy poniendo el gesto, le estoy poniendo el chiste, entonces creo la gente se da cuenta de eso y quiere eso, la gente quiere lo natural. Totalmente. Iván, cuál es el personaje que más te piden? Y también, bueno, si tuviste algún referente en tus inicios, yo digo, bueno, en lo personal me acuerdo de Nito Artaza cuando empezó con sus imitaciones en Canal 9, Sí, digo, sí. en mi caso, ¿no? Pero digo, en el tuyo, ¿quién de pronto decís, che, estaba ahí, lo Mira, tenía ahí, ¿no? a mí me pasó que de muy chico, o sea, yo tengo 27, yo crecí viendo Showmatch, Videomatch y Gran Cuñado, en donde para mí los referentes que yo tenía era Bossi y Fátima. Y hoy en día tengo la oportunidad de ser amigo de ellos y que ellos mismos, viste, te dan aconsejan y te dicen anda por acá. Y siempre me ha gustado los dos tipos de humor y cómo la manera de enfrentar los personajes. Entonces siempre me han gustado ellos. Hoy trato de tener mis imitaciones, mis personajes, obviamente uno arranca por ahí imitando a otros imitadores hasta que después encontrás tus propios personajes y tu propio tipo de humor. Entonces creo que hoy en día disfruto por ahí de los personajes nuevos que voy a hacer. Este año me ha tocado, bueno, que fue un año muy político, me ha tocado hacer personajes muy nuevos del área política, como Caputo, como Esper, como Alberto Fernández, que cuando vuelven, viste, los tenés que hacer. Sí. O sea, lamentablemente hay algunos que los tenés que hacer sí o sí porque, viste, la gente lo pide también. Entonces, a veces de algo malo, transformarlo un poco en humor y bajar un poco la parte política, que creo que hoy en día hay una susceptibilidad bastante fuerte. Entonces, bueno, bajar un poco a tierra y decir, bueno, riámonos un poco porque si no tenemos que ponernos todos a llorar. Sí. Entonces, hay que tratar de, viste, nosotros los imitadores, los humoristas, como que sacamos la bandera del humor y es como, bueno, riámonos un poco en estos momentos, viste, es como, bueno, riámonos, disfrutemos y obviamente que yo digo, bueno, me toca hacer todos los personajes porque la gente lo pide. Hoy, por ejemplo, les cuento que tengo que hacer en Polémica en el Bar a Patricia Burrich, una imitación nueva que la voy a hacer porque también, bueno, renunció como ministra de Seguridad, entonces ahora tiene algo nuevo, entonces, bueno, va a presentarse en Polémica en el Bar y es la primera vez que la voy a hacer porque ya la venía practicando y cuando hablamos con el equipo y decimos, che, ya está salida del horno, ya está, vayamos con Patricia, como me ha tocado hacer, no sé, a otros políticos, entonces como el año que viene va a ser un año de mundial de fútbol, bueno, se van a venir imitaciones de fútbol y los políticos los dejamos de lado para hacer toda la parte de fútbol, pero bueno, disfruto mucho de la actualidad, que es lo que se puede merece la escuchar gente. algo de Pato o hay que esperar a Polémica? ¿Qué haces, nene? ¿Bien? Bueno, estamos muy contentos, ¿no? Felices porque, a ver, nosotros obviamente que vamos a trabajar porque, obviamente vamos a ir en contra de todo lo que tenga que ver con lo que afecte al gobierno y las propuestas de Javier, ¿no? Y como diría, yo ayer compré empanadas, ¿no? Y no se las pagué. ¿Por qué? Porque el que las hace las paga. Así que yo no voy a pagar nada. Muy bueno. Iván. Hay pará, y a una veces gana digo, también de caricaturizar, sí, eso está bueno. a veces es más graciosa que la propia No, es imitación. que sí, te trata un poco de Es eso que a veces hay que también. despegar un poco al Sí. personaje, ¿no? Transformarlo en caricatura, porque si no, viste, es tremendo. ¿Y a vos qué te hace reír? Qué buena pregunta. Yo disfruto mucho de hacer lo que hago y todo bien con mi trabajo, con la tele, con la radio, con el teatro y todo. Pero a mí yo disfruto mucho cuando me río con mi familia y con mis amigos, ¿viste? Eso no me lo saca nadie. Yo trato de diferenciar, de decir, bueno, esto es mi trabajo y cuando termino mi trabajo no me mezclo con nadie. Siento que el medio hoy en día está muy intoxicado y hay gente muy dañina laburando en el medio, entonces yo como que, bueno, voy con mi valija, con mis pelucas, con mis personajes, una vez que terminé, me voy felizmente a mi casa y es mi casa y son mis cosas y soy Iván y no soy ni Patricia, ni Milei, ni Axel, ni Barassi, ni nadie. Entonces disfruto realmente cuando me despego de lo que vivo haciendo. Entonces con mi familia y con mis amigos me río mucho y creo que es el cable a tierra que a uno lo baja un poco de toda la vorágine y que es necesario. Y va, bueno, se viene, hablábamos, ¿no? Diciembre, un mes con muchos eventos. ¿Y cómo viene Sí. los proyectos o lo que viene el próximo año en cuanto
teatro, televisión, radio, estás ahí Sí. en todos los frentes. Sí, mirá, se viene Viralizados en América, que bueno, arrancó hace muy poquito en el programa con Darío Lopilato, que arrancó hace muy poquito y se confirmó la temporada 2026, así que seguimos el año que viene. Polémica en el Bar también continúa. Estoy en el programa de María Belén Ludueña, tarde o temprano, ahí en Canal 13, que es un programa nuevo también, que es un lindo desafío, que está muy bueno. Y este año decidí no hacer temporada teatral, me quedo con algunos proyectos acá en Buenos Aires y también me quedo disfrutando de los eventos privados, que por suerte han salido muchos, y eso está bueno. Entonces, los cumpleaños, los privados, eso también está bueno, que la gente pueda tener, no sé, sos fanática de Luis Miguel, podés tener la invitación de Luis Miguel en tu cumpleaños, que te cante todos los temas, y, con la máscara, con la peluca y así con todo el show. Entonces digo, bueno, este año me quedo acá, disfrutando de un poco de Buenos Aires y de quedarme pasarlo bien acá. con tus Sí, amigos, de disfruto. reírte ahí con Sí, la familia. totalmente, pero eso es lo importante, eso es lo más importante, y después el trabajo, hay que separar, ¿viste? Hay que separar y disfrutar y reírse, que es lo más importante. Tal cual, tal cual. Iván, un placer hablar con vos. Gracias por hacernos Por reír favor. en las redes, acá también. Es muy hermoso hacer reír. No es fácil, Sí. hablábamos de eso con Monfi, no es fácil hacer reír. Sí. Así que, bueno, se valora mucho, sobre todo en tiempos más difíciles y sobre todo pasando los 30 años. O sea, encontrar cosas que te hagan reír después de los 30 es un Y montón. después de los 50 ni Bueno, te digo. bueno, en un tiempo me va a pasar entonces, pero bueno, hay que tratar de reírse todo el tiempo. Tranquilo. Pero nada, Gus, gracias a ustedes por el tiempo y gracias por difundir y dar espacio a artistas que, nada, nosotros seguimos defendiendo toda esa parte, y creo que haciendo arte y haciendo todo esto, tanto ustedes como nosotros, hay que seguir, agarrando la bandera del arte y del humor y de seguir metiéndole con todo, porque creo que es algo que ni la IA va a poder con nosotros, y eso es lo más importante. Vamos. Gracias, Iván. Un Gracias, placer chicos. que Un hayas beso estado enorme. en Encastingados. Beso enorme. Como furceo hoy. ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo lo hacía hacemos un descansito a ver Sí. si relajamos. Dale, Dale. descansito. Luces apagadas, la cámara espera. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Cada vez que un o una artista interpreta un papel, aporta a la composición del personaje su impronta artística única e irrepetible. Existen tantas interpretaciones posibles como intérpretes. La Ley Nacional 11.723, al igual que otras legislaciones mundiales, reconoce a los y las intérpretes un derecho de remuneración por la explotación comercial de sus obras en las pantallas. SAGAI es la entidad argentina que gestiona y distribuye esos derechos intelectuales. SAGAI nos une. Hace 19 años logramos con mucho esfuerzo que los derechos de los y las intérpretes audiovisuales sean reconocidos y efectivos. Ese gran avance fue posible gracias a la fuerza colectiva que consolidó a SAGAI y la convirtió en referente de un sector fuerte y unido frente a los usuarios. La fortaleza de SAGAI la construimos entre todos y todas. Sumate con tu firma. SAGAI nos une. ¿Qué es SAGAI? Somos una entidad que gestiona y distribuye los derechos de propiedad intelectual de actores, actrices, bailarines, bailarinas e intérpretes de voz, generados por la comunicación pública de sus obras en el audiovisual. Recaudamos estos derechos de los usuarios que generan ingresos por la exhibición de la obra creativa de nuestros y nuestras artistas. TV abierta, cable, cine, streaming. SAGAI nos une. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Cada vez que un o una artista interpreta un papel, aporta a la composición del personaje su impronta artística única e irrepetible. Existen tantas interpretaciones posibles como intérpretes. La Ley Nacional 11.723, al igual que otras legislaciones mundiales, reconoce a los y las intérpretes un derecho de remuneración por la explotación comercial de sus obras en las pantallas.
SAGAI es la entidad argentina que gestiona y distribuye esos derechos intelectuales. SAGAI nos une. La unión de nuestro colectivo hizo posible el nacimiento de SAGAI y con ella la gestión de nuestro derecho de propiedad intelectual. Sin una gestión colectiva, el pago por nuestras interpretaciones en las pantallas será imposible. La fortaleza de SAGAI la construimos entre todas y todos. Sumate con tu firma. SAGAI nos une. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Cada vez que un o una artista interpreta un papel, aporta a la composición del personaje su impronta artística única e irrepetible. Existen tantas interpretaciones posibles como intérpretes. La Ley Nacional 11.723, al igual que otras legislaciones mundiales, reconoce a los y las intérpretes un derecho de remuneración por la explotación comercial de sus obras en las pantallas. SAGAI es la entidad argentina que gestiona y distribuye esos derechos intelectuales. SAGAI nos une. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Cada vez que un o una artista interpreta un papel, aporta a la composición del personaje su impronta artística única e irrepetible. Existen tantas interpretaciones posibles como intérpretes. La Ley Nacional 11.723, al igual que otras legislaciones mundiales, reconoce a los y las intérpretes un derecho de remuneración por la explotación comercial de sus obras en las pantallas. SAGAI es la entidad argentina que gestiona y distribuye esos derechos intelectuales. SAGAI nos une. ¿Qué es SAGAI? Somos una entidad que gestiona y distribuye los derechos de propiedad intelectual de actores, actrices, bailarines, bailarinas e intérpretes de voz, generados por la comunicación pública de sus obras en el audiovisual. Recaudamos estos derechos de los usuarios que generan ingresos por la exhibición de la obra creativa de nuestros y nuestras artistas. TV abierta, cable, cine, streaming. SAGAI nos une. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Cada vez que un o una artista interpreta un papel, aporta a la composición del personaje su impronta artística única e irrepetible. Existen tantas interpretaciones posibles como intérpretes. La Ley Nacional 11.723, al igual que otras legislaciones mundiales, reconoce a los y las intérpretes un derecho de remuneración por la explotación comercial de sus obras en las pantallas. SAGAI es la entidad argentina que gestiona y distribuye esos derechos intelectuales. SAGAI nos une. Luces apagadas, la cámara espera. Las voces calladas hoy pisan la escena. No es lo de siempre. 6 de la tarde, 5 minutos. Estamos en vivo por FS Radio, en nuestro canal de YouTube. No estamos en TN por ahora, no es la trasnoche, pero estamos con alguien que trasnocha a través del humor. Gaby Gávila, bienvenido. Bienvenido, un placer. Muchas qué lindo gracias, tenerte muchas acá. gracias.
Bueno, bienvenidos ya. Unos minutitos antes de salir al aire ya empezamos a descubrir que fue fundador de la EMAD en el nuevo domicilio. Sí, yo inauguré la Escuela de Arte Dramático en la calle Sarmiento, sí. en 11. Se mudaba de Perú y ahí hice mi carrera de actor. La camada joven. La Así camada dijiste. joven. Nosotros somos los jóvenes, no los de la... ¿Década de qué década? No, No, digamos eso no se tan- dice, la camada joven y Sí, todo. sí, La lo digo camada con joven. orgullo. La inauguré en el 2000. Mirá. En el 2000 se abrió esa escuela y yo entré a la EMAD en el 2000. Bueno, justo estábamos hablando con Martín Pugliese de... cachando. no, Sí. de verdad, Otro el primero. amigo. Lo Bueno, igual, adoramos. que me nombres medio que no. El otro día estuve con la mujer, Sí, con Flor. sí, su Mm. pareja, Sí. Flor D'Agostino. Sí. Mirá vos. Que no sabes la historia. Ay, perdón, te interrumpí. Dale, No, dale, contá, dale. No, contá. que yo tengo mi escuela en la Sodería, Sí. que mi espacio, Sí. ¿viste? Y yo llegué por Florencia. Y el otro día, ella ahora hace coaching, entonces uno me mandó un consultante a mis clases de impro y vino a la muestra y nos dimos un abrazo. Y viste cuando sentís que le debes esa cosa del azar. Sí. Ella me recomendó, dijo, che, ¿por qué no das clases acá? Y yo me instalé. Ella después se fue y me quedé ahí y lo hice en mi espacio. Quiero decirle a la gente, al público, que esto no está guionado, No, esto nada. está improvisado. Conmigo nada. Pero ¿Eh? perdón que te interrumpí. No, Dale, no, dale, al dale. contrario. Y hablábamos con Martín de cómo fue cambiando el humor y hablábamos de que el 2000-2001 fue un año de mucho cambio a nivel país. Después vinieron otras corrientes y otras cosas que también fueron marcando, pero ahí también era necesario el humor. Había tanta tristeza en la calle que el humor nos salvó y no era tan fácil encontrarlo como ahora en las redes sociales. Total. Mira, ayer hablábamos de eso, ayer o antes de ayer ya, que hice un show de impro y que pasó algo que hace rato no pasaba. La cuento rápido la anécdota. Alguien del público me dice algo, insisto, yo hace más de 20 años hago esto. Hace mucho tiempo yo por ahí digo, dame una característica para un personaje. Y me dijo, puto. ¿Viste? Y me quedé. Y también esto bueno para mí, yo hace 20 años por ahí no tenía tantas herramientas. Y le di como una especie de lección. No expuse al espectador, Sí, ¿viste? sí. Pero sentí que se quería hacer el gracioso con porque yo le dije, ¿por qué no decís hetero? Porque me río, bebé, es puto. sí. Y me pasó toda la vida. Es través, viste, como algo de reírnos de las minorías. Sí, efectivamente. Claro, que hace 20 años pasaba y hoy dejó de pasar, le pongo unas comillas, porque me pasó hace 2 noches. Por ahí pasa menos, pero está bueno que sigamos como revisando de qué nos reímos. Y esto bueno porque el pibe lo entendió. Y no es que lo discriminé, no es que dije, no, dije, pensá otra cosa, Sí. otra característica. O no cambió la energía del show, ¿viste? No, Que también eso es claro, hizo un momento importante. tenso de Sí, eso, sí. pero si se le che, eso pensá, que no, ¿viste? ¿Por qué no me decís hetero de puto? Sí. No, bueno, está bien, es canchero, no sé qué, dale, es canchero. Y le tomé Qué para bueno. que no se sienta como que. Sí, Pero viste sí, como sí. invitar a pensar, no, ¿de qué nos estamos riendo? Sí, Sí. Gaby, y también tomando que hablamos con Martín, que hablábamos que hoy de pronto te encontrás con un público, que esto que decís vos también, y lo dijo Martín hace un ratito, que quiere ser protagonista el público. ¿Qué pasa hoy? ¿No hay como una cosa, lo hablamos, no sé si de ansiedad, de las redes, de esto que está en el show, y es como que quiere ser más gracioso que, ¿no? Exactamente, porque para mí era un grupito de pibes y lo hizo para hacerse de como, viste, ríanse. Mira esto lo que digo yo. digo, Claro. mira lo que digo. Y es tal cual lo que sí, para mí son las redes. Esto nos volvió a todos, que en algún punto tiene algo positivo, nos volvió protagonistas, cada uno cuenta su historia, viste, todos hablan del story time, de no saben lo que me pasó hoy. Pero en un show es raro, es particular, ¿viste? Yo soy re buen espectador, digo, vengo a Sí, ver claro. acá que actúen los que están arriba del escenario. Pero sí, me parece que... Gaby, y volvemos un poquito al año 2000, llegás a la EMAD, ¿no? En el edificio nuevo. Sí. ¿Por qué llegas ahí? ¿Qué te lleva a decir voy a estudiar teatro? Y a partir de ahí encontrar la vuelta a la impro, que de improvisación no tiene nada, ¿no? No, muy bien, me gusta eso. Lo tengo anotado. Yo siempre digo, yo llevo la bandera, viste, de que no se la subestime, que a veces... Sí, claro. Pero sí, yo hago teatro desde que tengo 13 años, empecé en la escuela, ese tallercito de la escuela. ¿De dónde sos? Soy de zona sur. Y me anoté en un taller barrial con Pachi Armas. Sí, Pachi Armas, que era de zona sur, claro. De zona sur, en la luz. Temperley no. En Temperley también daba. Temperley luego tenía ¿pero muchos dónde cursos. sos? Yo nací en Lomas y viví en Avellaneda. bien. Iba a la escuela no todo, igual todo, zona Muy bien. sur. Me decía Villa Bosch y ya era. No, claro. No, zona sur, zona sur. Zona sur. Y pasé después, en un momento, claro, te vas enterando. Me acuerdo que mis primeros cursos en Capital fueron en el Rojas. Sí, Yo tuve en Rojas. lindo. Y ahí alguien me dijo, un compañero, che, hay un lugar que es una escuela, te vas enterando de actuación y es la carrera. Yo, viste, no venía de ninguna familia de artistas, mis viejos son médicos, nada que ver, o sea, no, simplemente fue una inquietud y dije, a ver.
Y mis viejos en eso me reapoyaron, me acuerdo, porque fue como, bueno, pero si es una carrera, yo tenía como estudio, ¿viste? Bueno, sí, hacelo. Y como me anoté, sí, y ahí llegó la impro, que fue como mi pasión. El teatro es lo que más me gusta, la actuación, la impro es mi amor, ¿viste? Eterno. Me fui a estudiar con el que estaba considerado el padre de la impro, Kate Johnston, que es tipo que yo me leía sus libros de adolescente. Y es ¿A dónde fuiste? Me fui a Canadá. Mirá. Sí, él era, falleció hace unos años, inglés, un británico que está, sí, considerado como el pionero, el que escribió los primeros libros, el que sentó las bases en los 60, 70, y siguió dando clases hasta muchos, vivió 92 años. Era de esos tipos, viste, vegano, que se cuidaba con todo, que se dice, es eterno, ¿no? Pero, y ahí dije, esto es lo mío. La impro es como lo que más me gusta hacer. ¿Qué tiene que tener, no? Esto que decíamos, no es nada improvisado, ¿no? Pero ¿qué características tiene que tener un espectáculo de impro y qué características tiene que tener el actor o la actriz que vaya a hacer eso? Porque digo, a veces esto no es tan, parece muy fácil y no lo es, ¿no? Qué buena pregunta. Empiezo por lo último. Para mí el que lo haga tiene que ser actor, actriz, intérprete desprejuiciado, porque la impro, si hay algo que no tiene, viste, es ningún parámetro de nada. Vos no sabes lo que vas a hacer, no sabes qué personaje te puede tocar. Sí, el miedo al ridículo, olvídate. Total, y aparte haces de hombre, mujer, perro, gato, mesa. Sí, eso, viste, hacemos de objetos, una técnica totalmente despojada, no hay escenografía, no hay vestuario, no hay utilería, todos hacemos todo con el cuerpo, que para mí es de lo más lindo, porque estás implicado en todo, y entonces no tenés que tener prejuicio, vas a ser de un leopardo o de una planta carnívora, y lo haces. Entonces eso, sí, es la esencia, la acción, lo que haces, viste, en las clases, el juego puro. Sí, me encanta. Sí, total. Que de hecho es lo que decía Johnston. Él encontró, él se dedicó a la impro, él hacía teatro tradicional porque encontró ahí el juego más puro. Él decía, cuando doy clases, cuando más se divierten es cuando les propongo consignas de improvisación. Entonces profundizó ahí. Y porque también suelta, ¿no? Cuando tenés un guión que claro. estudiar, estás atado a esas palabras. Claro. Igual es muy difícil, no es que es fácil, no es decir, me paro y digo cualquier cosa. No, es una técnica, Sí. tiene conceptos en el mundo. Acá es algo que yo también intento instalar. No se conoce tanto la diferencia entre impro e improvisación. En el mundo, los yankees dicen improv a esta técnica, que es la técnica en la que te subís al escenario a improvisar. La improvisación es una herramienta. En las clases de teatro uno improvisa para después sí abordar un personaje, una escena, una obra. La impro es el producto artístico final. O sea, es el viaje, el camino y es la llegada. Y a veces a mí me dicen, no, yo ya hice impro, pero hiciste improvisación por ahí en las clases de teatro, no impro. Claro. Porque yo tengo una escuela que tiene aparte varios niveles. Entonces viene alguien que hizo teatro y me dice, yo ya estoy para un avanzado. Y Veamos. le digo, no, claro, para mí tenés que empezar de cero, porque si vas a una escuela de clown, aunque hayas hecho teatro, no sé si vas al avanzado. No, Empezás de cero. totalmente. Tienes que aprender la Clown técnica. tiene otro Lo tipo mismo. Sí, tiene, sí. Esto es lo mismo, tiene bases sólidas técnicas. Es como jugar un deporte. Vos tenés que saber que la pelota en el fútbol no se toca con la mano. Esto es lo mismo, no se puede decir que no, es una regla. ¿Viste? La primera propuesta que se tira en escena es la que vamos a desarrollar. Hay reglas de juego. Después el juego es libre. Pero te ordena. Sí, y en ese juego, ¿te pasa que de golpe sentís que se desvaneció o que se potenció? Digo, hay también un timing donde vos decís, che, esto no da para más. Totalmente. ¿Cómo lo laburan? Y mirá, yo se me dio en mis clases. Una de las cosas que más hay que entrenar en la impro es la intuición, la percepción. Che, esto ya está, ¿viste? Se presenta una escena, un conflicto, ustedes dos son parejas, se están por separar, él se quiere ir, vos... Bueno, bueno, acá toca un tema. No, y en un momento, claro, hay que registrar, che, esta escena ya está, porque a diferencia del teatro tradicional, en donde el dramaturgo ya dijo, y ella da un portazo y se va, y él se queda llorando, acá es una decisión de los intérpretes. Entonces uno se entrena en intuir, che, listo, ya está. ¿Viste? La tensión se aflojó, vamos a otra cosa. Entonces cortás y vas a otra escena, ella llorando, o él llorando y ella libre, ¿no? Claro, feliz. Feliz, por supuesto. Es la historia de mi vida. ¿Y el pensamiento paralelo lo tenés activo todo el tiempo? Todo el tiempo. Yo laburo mucho con eso, además. Me parece que salir de la caja es fundamental para no...
Sino la impro lo que tiene, lo peligroso es que caes en los mismos lugares. Claro, Entonces, los seguros. Exacto, ¿viste? Yo hago muchos ejercicios de pensamiento lateral, de, no sé, tiro un concepto y hago todo lo que se puede hacer con eso. Digo, bueno, banco. Y empiezan a pasar de a uno y hacen un banco de una plaza. Y otro hace un banco en donde están cobrando un cheque. Cajero. Y otro entra y dice, yo te rebanco. ¿Viste? Como juegos en donde todo el tiempo es abrir la cabeza. Y salirse, eso de... hay que decir, salirse de la zona de confort, de la primera idea, no aferrarse a lo primero. Yo en mis clases digo, prohibamos las ambulancias, porque uno va a lo, ¿viste? A lo común. Claro, al Entonces, asesinato. claro, estamos haciendo una escena y él se corta un brazo. Y, llama a la ambulancia. Y yo digo, pará, a ver, otra cosa. Y por ahí, ¿viste? Yo le chupo la sangre y me vuelvo un vampiro, no sé. Pero algo que te saque del pensamiento lógico cotidiano. Totalmente. Yo digo, eso lo harías en tu vida y está bien. Si acá te cortás, yo llamo al SAME, lo que tenemos que hacer. Pero en escena, ¿viste? Halcón decía, paranormal está mi vecina. O sea, ver las cosas de la vida cotidiana, no sé si es tan interesante como, ¿viste? Ver un hecho artístico que vuele. Sí. Gaby, Y sí. la impro, ¿siempre es graciosa? ¿Siempre es humor? Uy, muy buena pregunta. No necesariamente, está muy vinculado al humor, hay algo de lo espontáneo, de digo lo primero que se me ocurre, de hago lo primero que se me ocurre, uno en escena cuando improvisa siempre está reactivo, ¿viste? Bueno, vos me decís, yo reacciono, y eso generalmente te lleva a la risa, pero hay un montón de búsquedas que no tienen que ver con el humor y están buenísimas, y cada vez más, por suerte, la impro es teatro. Y entonces hay un poco de eso, de lo que se genera en el público. A veces el público se ríe de nervios, ¿viste? Sí, de incomodidad. Claro, una impro que es más visceral, con un tema más heavy, y por ahí algunos se ríen, pero no estás haciendo humor. Pero sí, está muy vinculada al humor. En general los espectáculos de impro son de humor, no necesariamente. ¿Hay un público digamos, algún público cautivo de la impro, o te podés encontrar con gente que de pronto va a ver teatro clásico y se mete en esta experiencia? Mira, yo históricamente tenía el preconcepto del público de la impro es más joven, ¿viste? Más como, bueno. Y gracias al programa, que estoy ahora hace 3 años, que estoy en Redespiertos, en Todo Noticias, que la tele tiene un público más grande. Empecé como a arrastrar otro, ¿viste? Cuando ves como otras caras y otras gente y otras edades, que es lógico, porque el que ve en la tele es más grande hoy, ¿viste? El público joven está en otro streaming. Entonces ahí comprobé que también era un prejuicio mío, que es la impro es para jóvenes. No. Depende a quién llegues, es muy interesante que la impro se abra como un abanico a cualquiera, la puede ver y disfrutar. Y hoy, bueno, hablábamos de que hace 3 años que estás ahí en TN también. Hoy, bueno, teniendo en cuenta que estamos en encastingados, ¿no? Esto que decimos, los que quedan tal vez atrapados del personaje o vienen haciendo personajes muy parecidos, ¿no? A lo largo de todos los programas que tuvimos, fuimos tocando ciertas aristas. Acá, ¿tenés la posibilidad o dentro de tu dinámica decís, no, yo sigo con lo impro, que es lo mío, o te gusta pivotear por publicidad, hacer texto? Vos sabés que a mí la impro me dio algo, por eso soy tan apasionado y tan agradecido. Se nota. Sí, obvio. De no ser prejuicioso. Mira, hace poco, 2 meses, me llamaron por la tele para ser panelista en un programa del canal de la ciudad, para reemplazar a Luca Martín, que es el hijo de Nancy Duplay de Matías Martín, que tomaba vacaciones. ¿Viste? Y dije, bueno, acá es cuando uno tiene que aprender a no ser prejuicioso. Yo nunca había sido panelista. Y me dijeron, venís, debatimos temas, y fui y me encantó. Y viste, se abrió una puerta y ahora me volvieron a llamar para hacer otro reemplazo. Viste cómo se va dando, los productores se copan. Y yo creo que si bien es mi gran pasión y la voy a hacer siempre, había hecho un montón de obras de teatro de texto. Te iba a decir eso, hiciste muchas obras de texto. Un montón, y me encanta también. Es otro color, es otra búsqueda. Hice un montón de publicidad. Hice algo de cine alguna vez, alguna cosa. No me cierro a nada, por el contrario, todo lo que me llame la atención y me interese. Y me imagino que también las herramientas de la impro también te sirven mucho en la dinámica de un comercial, cosas que decir, tengo que resolver, ¿no? Exactamente. Yo todo el tiempo me aferro a lo que sé, que es, bueno, lanzarme al vacío y ser, ¿viste? Y confiar en uno. La impro te invita como a cuando se habla de aceptación, se habla de aceptarse uno, de quién es, de cómo es. Esto que te digo, que hice de panelista, fui, pero sin ni un ensayo. Cuando estaba ahí, un segundo dije, che, estoy acá, vamos a debatir. Me acuerdo que puse un informe
de Luciana Salazar y la hija que se vestía igual. Bajan del informe Emiliano Reles. Linda impro esa. Claro, y me da primero el pase a mí, claro, como el 9. Bueno, Gaby, ¿qué opinas? Bueno, esto es improvisar también. Y ¿Viste? sí. Supongo meterse en ese rol de, bueno, yo opino que. Y sí, totalmente. Me dio y me da mucha seguridad. Y tuviste que atarte también a las reglas de la impro, porque no podías decir, no, de eso no voy a hablar, pues Exacto. estabas sentado ahí. Exactamente. Tenías que seguirla, tenías que ir buscando. Pero es que la impro, te juro, es tan noble. Yo parece que estoy vendiéndola. No, pero está bien, ¿eh? bueno. Sí, obvio. Hagan impro. 0800 impro. Totalmente. Es que- Arroba Gaby Y Gávila. tiene un montón, además de que es divertido y que te da felicidad y que la felicidad te da años de vida, porque son un montón de cosas que van como escalerita, para las personas más grandes es un ejercicio espectacular para todo lo cognitivo. Totalmente. Y además algo incluso más... Jóvenes también, porque los jóvenes Sí, también para tenemos todo el que, con mundo. esto del celular, como decías, el celular nos saca lo cognitivo. Así sí, que total. hay que tener un momento de Pero además imaginación. para mí es como una especie de forma de vida, ¿viste? Casi no me quiero poner ni espiritual, ni... Es una filosofía de vida, ¿viste? Esto de aceptar... Hoy hablaba con mi vieja, me llama y me dice, perdí una bolsa con los estudios, con las órdenes médicas, todo. Bueno, le digo, tranquilo. No puede ser, sí. ¿Viste? Como el primer paso es hacer, esto pasó. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Que finalmente llamó, una ya lo encontró, llamó, claro, le dije, voy yo, mamá, a ver, que era acá en Capital, mi hija vive todavía en zona sur. Pero viste, cuando hay algo de, sí, primero sí, esto está pasando, ¿qué hacemos con esto? Hay algo que a mí me sirve mucho para la vida. Que no, Próximo show de impro dice, bueno, tu madre perdió unos estudios y está muy asustada. Acción. Total, vamos a hacerlo, ¿eh? Bueno, y Mamá, no pasa nada, tranquila. Estoy con Gaby, ahora va él. En lo que tiene que ver, pensaba en que cuando te acostumbras a la impro, es difícil quizás respetar un guión largo. Vos para escribir sí, pero quizás para vos, pero la publi tiene eso que el guión es cortito. Sí. Entonces decís, listo. Que no es por falta de memoria, sino es porque es más divertido, porque tu pensamiento lateral debe estar... Para la publi está buenísimo. Sí. A mí lo que viene pasando con las últimas que filmé, que por suerte fueron así como campañas, que son varias. Entonces terminás proponiendo. Desde la impro, viste, uno tiene como la capacidad de crear todo el tiempo. Hice como una campaña de colchones, no sé si la vieron, que voy vendiéndole, viene una pareja, viene una chica sola, viene una pareja más joven, una con un perro. Entonces yo iba tirando chistes, no sé qué, los directores, claro, sí, esto déjalo, no sé qué. Como ahí sí. Sí, el teatro, depende de lo que estés haciendo, ¿viste? Entonces se puede improvisar un Shakespeare porque... No, claro. Bueno, y en tele también, o en ficción, hay algunos directores que están más abiertos Total. a que el actor puede llegar a cambiar alguna palabra que hace unos años era no toques una palabra de lo que decir tal cual el texto. Nicolás del Boca no te dejaba entrar con el texto al estudio, letras sabidas, y Migreno te decía, no me cambies una coma porque no, total, y hay tuve que 3 días buscando la coma para esto, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que la impro lo que te ayuda, la definición de improvisar es resolver situaciones imprevistas. También, no porque uno, si no, viste, parece como, bueno, voy a ir y voy a decir cualquier cosa. No, yo digo lo que tengo que decir, pero sucede algo. Yo me acuerdo, cuando me recibí en LEMAD, ¿cómo se llama? Es una obra fin de... Es como... Sí, la tesis. La tesis, ¿viste? Fue Babilonia de Discepolo, un clásico. Yo era Piquión, el cocinero, ¿viste? Un Te veo. Me acuesto, yo sono Leopoldo Piquión. Y estábamos en el Centro Cultural San Martín, el Gran San Martín, sexto piso, y había es una cocina, ¿no? Unas lámparas que colgaban, y en un momento se cae una en el medio, como una cena, es una hora entre criados, los quedamos comiendo, se nos cae, todo el elenco se paralizó, y yo dije, bueno, esta es la vida. Dije, bueno, ven, se está viniendo todo abajo. La gente aplaudía, ¿viste? Como... resolví, lo incorporé, porque aparte a veces pasan cosas que todos están viendo, el público está viendo que se cayó una luz, no puede ser que seguís como si nada. Entonces digo, también es una herramienta para eso. Estamos haciendo una escena, se me cae esto, viste, tensión, no, bueno, se cayó, sí, acepto, lo incorporo, no es que estoy nervioso porque me decís, según lo que esté pasando, digo... Sí, y en esto que decís también me parece que, o me imagino que cuando vos tenés los cursos, cuando das los cursos de improvisación, también hay una cosa de decir, bueno, hacemos esto, ahora vayamos al escenario, porque también ahí tenés que resolver. Totalmente. ¿No? Yo siempre digo, lo que doy es impro teatral, porque la impro no podría aplicar a lo que sea, a la danza. Mi formación es teatral, soy actor y doy impro teatral, y en un momento
no te digo que los obligo, pero casi hago, obviamente, la muestra de Sí, fin de claro. año, hacemos un montaje. Me parece importantísimo que todas esas herramientas que uno incorpora las ponga en juego con la mirada externa. Claro. Sí. Gaby, y se te fue, hablábamos hoy de este episodio de este muchacho que comentabas vos, Sí. ¿se te fue de las manos algo en una impro que decís, che, lo que me están pidiendo, o esto que hablamos, ¿no? Que de pronto alguien se quiere hacer más gracioso, o por ahí hasta violento, ¿no? ¿Hubo alguna situación que decís, opa, qué improvisación heavy? No, de esto que te digo, como empezó con este pibe, 2, 3 más que pude pilotear, alguno eso, que te volvés, viste, una especie de sensor, pero no porque, pues, che, con esto nos jodamos. ¿Viste? Cuando salen con algo. Sí. Y una vez, la que sí me acuerdo es que un tipo estaba muy borracho. Y claro, no se ve que nadie se dio cuenta cuando entró al teatro y empezó a gritar una cantidad de cosas que Ay, uno no. primero, como la hizo, Sí. puedes incorporar, dice una Sí. cosa, bueno, no sé qué, pero ya en un momento tuve que parar y me acuerdo de decirle a la gente del teatro si lo podían sacar. Y Situación. sí. Ahí sí fue tenso porque ya nos sentíamos medio en riesgo, como estaba medio agresivo, Sí, ¿viste? sí, sí. Ahí, digamos, Sí. obviamente en la impro, la cuarta pared no existe. Claro, yo digo, en la impro, todo lo que suceda, hasta te digo, es un lindo condimento. A mí, si me suena un teléfono y estoy improvisando, por ahí me suma. Porque estamos en una escena Claro. tensa y algo que está sonando debe ser tu mamá, que ves, te llama ahora. Lo incorporo, pero ya un borracho gritándome barbaridades. Sí. No, y aparte eso descontractura un poco porque que te suena el celular te querés morir. Tensión, claro. Te querés morir. Cuando te suena te querés morir. Entonces decís, bueno, por lo menos se rió. Sí molestó, pero se rió y lo tomaron y lo hicieron Total, gracioso. yo digo, viste, en el teatro tradicional es terrible cuando te agarra ese ataque de tos, la gente empieza con el ruido del caramelo, el teléfono. En la impro todo eso nos puede servir, viste, el ruido ese puede ser si vos haces una escena, no sé, de misterio, que escuchaste algo del otro de la pared. La tos la podés incorporar, o sea, Sí. todo es bienvenido, todo es bienvenido. Gaby, si quisiésemos hacer una pequeña impro, Bueno, obvio. ¿Podemos? Sí, claro, si se animan ustedes dos. Danos tips. Yo les doy el tip. A todo que sí. Sí. Ok, todo que sí. Y pensemos que sea una escena, yo le digo progresión narrativa, que avance, que pasen cosas. Ok, Vamos a hacerla con un desafío, además. ok. El abecedario lo saben, quiero Sí. creer, ¿no? Entonces vamos a hacer una escena en el orden del abecedario. Ok. Bien, yo empiezo hablando con la A, vos me respondes con la B. O sea, la primera palabra. Sí. Yo digo, a mí me gustaría tomar un helado. Vos decís, bueno, dale, vamos a la heladería. ¿Cómo quieren que se los sirva, sos la de la heladería? Ok, ¿Se entiende? perfecto. Bien, así. Si vemos Bueno. que no funciona, poné la No pone manda. En casting. Voy a decir, nervios. voy a decir un lugar donde empezamos. O alguien de acá nos podría decir un lugar. A ver, un lugar. Alguien del control que nos diga. Jorgito, puede Juan. ser una heladería, puede ser un restaurante chino, puede ser una estación de servicio, lo que me digan. Ahí. ¿Un qué? Un barco. Un barco, barco. Oh, perfecto. Entonces, arranca, atentos concentrados. Sí. Arranca, desafío de impro. En un barco, en el orden del abecedario, arranco yo. Acá les ofrezco los tragos que tenemos en este crucero. Beberé uno de ellos. ¿Cómo alcohol? ¿Otra vez? Déjelo, señora. Él es mayor de edad. Es verdad. Está bien. No. Me perdí. F. Está bien. Sí. ¿Está bien? F. Fuá. No para de tomar alcohol. Gracias por venir a nuestro crucero. ¡Oh! Igualmente. H.A. por eso. Ah. Bueno, Igualmente. Fue idea mía venir acá. Jamás permitimos que las parejas discutan en alta mar. quilombo asegurado. Los dos estamos juntas en esto. Me parece que ustedes se aman. No, nada que ver. Espera. Oh. Pero disculpen, ¿necesitan terapia de pareja? ¿Quién carajo te preguntó? Re, necesitamos terapia de Si pareja. quieren, yo estudié psicología. Totalmente de acuerdo. Bueno, está bien, hagámoslo. Vale $1,000 la sesión. ¿W? Sí. ¡Wow! X. Si lo fonda. Yo les doy el alta. ¡Salí de acá! Excelente. ¡Vamos! Espectacular. ¡El contratado! Pero escúchame, lo llevo al teatro. Contratado. Chicos. Espectacular. Dale, dejo. Increíble que
No me acordaba el abecedario. ¿Viste? Me doy Cuando cuenta. yo pongo estos desafíos, pero escuché la trampa. Aparte tengo que volver a hacer la A. O En sea, lo estaba que por te la X. equivocaste, fue el abecedario y te soltaste en la impro. Sí. Mirá lo que es 20 años de Increíble. clases. Vamos. Chicos, Esto es ¿cuándo pedagogía. empiezan? ¿Hay curso de verano? Mira, terminé los anuales en noviembre, todo diciembre doy workshops sueltos, esto es verdad, Ah, arroba me Gaby encanta. Ávila o arroba escuela de impro, que es mi escuela. Hay jornadas de, viste que diciembre es más raro para hacer un curso Sí. entero, jornadas de un día. Bien. Estas 3 primeras semanas tenés todos los días y si no en marzo abro cursos todos los días. Muy bien, Y además Bueno. estás con show. Sí, me queda el último del año, 6 de diciembre, Paseo La Plaza. Creadores de historias. Ahí lo tenemos, muy bien, con Muy Julia bien. Bruna, Guido Martínez, Juan Budvilovsky. Muy buena gráfica, ¿eh? Viste qué lindo ese Muy Camino bien. de León. Los esperamos ahí. Es Paseo La Plaza, 6 de diciembre, 22:30, entrada con consumición. Muy bien, bueno, y nosotros, esto no es improvisado, esto es un regalo de Sabater Hermanos, Gurruchaga 1821. Este está embalado propiamente por Martín Sabater. Unos jabones hermosos. Pero qué espectacular. Me encantan estas Gracias cosas. por venir. Muchas gracias. Podés No. hacer una impro con los jabones. Pero, si querés. pero yo creo que los compré alguna vez. Es Mirá. probable. Son muy ricos. Es de hermoso verdad. cuando te regalan algo que vos hubieras comprado. Vamos, Soy bien. fan. Martín Gracias. Sabater, bueno. Gaby, un placer. La Muchas verdad que hoy gracias. los rostros del humor se hicieron presentes en Encastingados. No improvisamos absolutamente nada. Esto Sí, fue el final, el final. Pero digo, no es que somos unos improvisados. El stand-up también se hizo presente. Imitaciones, pero originales. Aquí estuvimos en Encastingados con los rostros del humor. Nos hacen reír, nos hacen pensar, nos hacen sentirnos encastingados. La vida es un casting y vos sos parte de ella. Nos queda el 15 de diciembre el último programa. Acompañanos ese día. No improvises. Chau. Luces apagadas, la cámara espera. Las